Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, Turquía. Pero no la Turquía que ven en los folletos turísticos, no la Turquía de Estambul y Capadocia, aunque esas ciudades son espectaculares. Hoy vamos a explorar la Turquía secreta, la Turquía de amores prohibidos, dramas ocultos y tradiciones que rara vez se cuentan. Vamos a desentrañar historias que se esconden tras las mezquitas, detrás de los puestos de especias y entre las conversaciones silenciosas en los cafés. Vamos a descubrir un lado de Turquía que es fascinante, a veces un poco oscuro, pero siempre cautivador. Así que prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, quién sabe, tal vez hasta alguna que otra lágrima. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y que les hará pensar. Y si ya son parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren una taza de té turco virtual y vamos a adentrarnos en la Turquía secreta. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura turca, y que a menudo se pasa por alto, es la complejidad de las relaciones amorosas. No me refiero solo a los romances modernos, sino a las profundas raíces de las tradiciones matrimoniales, los secretos familiares y, por supuesto, los amores prohibidos. En Turquía, el matrimonio sigue siendo una institución muy valorada, pero las presiones sociales y familiares pueden crear situaciones muy tensas. Imaginen, por ejemplo, una joven que se enamora de un hombre que su familia no aprueba, tal vez por su origen social, su religión o incluso su profesión. En algunas zonas rurales, este tipo de situaciones aún pueden llevar a conflictos muy graves, incluso a la exclusión de la joven de su propia familia. Los matrimonios arreglados, aunque menos comunes que antes, todavía existen en algunas comunidades, y pueden generar sentimientos de frustración y desesperación en las personas involucradas. La idea de un matrimonio arreglado puede parecer arcaica para muchos, pero persiste, impulsada por la necesidad de mantener el honor familiar, asegurar la estabilidad económica o incluso fortalecer alianzas entre clanes. La presión sobre los jóvenes para cumplir con estas expectativas puede ser inmensa, llevando a vidas infelices y a la supresión de los verdaderos deseos del corazón. Pero no todos son dramas y corazones rotos. La pasión y el romanticismo también florecen en Turquía, a menudo de maneras muy creativas y sorprendentes. La poesía, la música y el arte juegan un papel fundamental en la expresión del amor, especialmente cuando las palabras no son suficientes. Los poemas de amor de Nazım Hikmet, por ejemplo, son famosos por su intensidad y su capacidad de transmitir emociones profundas. Hikmet, con su lenguaje apasionado y su compromiso político, se convirtió en un símbolo de rebeldía y de amor libre en una sociedad a menudo conservadora. Sus poemas, leídos en voz baja o susurrados al oído, se convirtieron en un refugio para aquellos que buscaban escapar de las restricciones impuestas por la sociedad. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y sus letras apasionadas, también es una forma de expresar los sentimientos que a veces se mantienen en secreto. El asterisco ney asterisco, la flauta de caña, con su sonido profundo y evocador, parece hablar directamente al alma, transmitiendo la nostalgia y la pasión que a menudo acompañan al amor. Y hablando de secretos, vamos a adentrarnos en el mundo de las yasakalar, los amores prohibidos. Estas relaciones clandestinas pueden surgir por diversas razones: un matrimonio infeliz, diferencias culturales o religiosas, o simplemente una atracción irresistible entre dos personas que no deberían estar juntas. Estas historias suelen estar rodeadas de misterio y silencio, ya que la sociedad turca puede ser muy crítica con las relaciones extramatrimoniales. El riesgo de ser descubierto puede generar mucha ansiedad y tensión, pero también puede hacer que la relación sea aún más intensa y apasionada. El peso de la culpa, el miedo a la deshonra y la necesidad de mantener la relación en secreto pueden crear un vínculo aún más fuerte entre los amantes, un vínculo forjado en la clandestinidad y alimentado por la adrenalina del riesgo. Piensen en la novela Aşk Memnu, que ha sido adaptada varias veces a la televisión y sigue siendo muy popular en Turquía. La historia de Biter y Belul es un ejemplo perfecto de cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden destruir vidas y llevar a consecuencias trágicas. La novela explora temas como la infidelidad, la ambición y la hipocresía, y nos muestra un lado oscuro de la sociedad turca que a menudo se esconde detrás de una fachada de respeto y tradición.
La fascinación por esta historia radica en su capacidad para exponer las contradicciones inherentes a la sociedad turca, la tensión entre la modernidad y la tradición, y el precio que se paga por desafiar las normas establecidas. Biter y Belul, atrapados en una red de deseos y secretos, se convierten en víctimas de un sistema que los condena desde el principio. Pero más allá de los dramas románticos, la Turquía secreta también está llena de historias de familias que luchan por mantener sus tradiciones en un mundo que cambia rápidamente. La modernización y la globalización han traído muchos beneficios a Turquía, pero también han creado tensiones entre las generaciones. Los jóvenes a menudo se sienten atraídos por los valores occidentales, mientras que los ancianos luchan por preservar las costumbres y las creencias de sus antepasados. El choque entre lo nuevo y lo viejo se manifiesta en todos los aspectos de la vida, desde la música que se escucha hasta la ropa que se usa, desde la forma en que se celebran las fiestas religiosas hasta las expectativas sobre el papel de la mujer en la sociedad. Esta brecha generacional puede generar conflictos en las familias, especialmente en lo que respecta a la educación, el matrimonio y la forma de vida. Los padres a menudo tienen dificultades para comprender las aspiraciones y los deseos de sus hijos, y pueden sentirse frustrados por su falta de respeto por las tradiciones. Los jóvenes, por su parte, pueden sentirse sofocados por las expectativas de sus padres y pueden rebelarse contra ellas. La presión para seguir los pasos de la familia, para elegir una carrera respetable, en lugar de perseguir los propios sueños, puede ser abrumadora. La lucha por la independencia y la autoexpresión a menudo se libra en secreto, en pequeños actos de rebelión que desafían silenciosamente las normas establecidas. Uno de los ejemplos más claros de esta tensión se puede ver en la forma en que se transmite la cultura de generación en generación. Los cuentos populares, las leyendas y las canciones tradicionales son una parte importante de la identidad turca, pero a menudo se transmiten oralmente de padres a hijos. Con la proliferación de la televisión, el Internet y las redes sociales, muchos jóvenes están perdiendo interés en estas tradiciones y prefieren consumir contenido extranjero. Las historias de Nared y Noka Asterisco, el personaje folclórico conocido por su ingenio y sus enseñanzas morales, o las leyendas épicas de los héroes turcos, se desvanecen lentamente de la memoria colectiva. La influencia de la cultura pop occidental, con sus ritmos pegadizos y sus valores individualistas, amenaza con desplazar las ricas tradiciones orales de Turquía. Esto ha llevado a un esfuerzo consciente por parte de algunas organizaciones y del gobierno turco para preservar y promover la cultura tradicional. Se organizan festivales, talleres y programas educativos para enseñar a los jóvenes sobre su herencia cultural y para animarlos a mantener vivas las tradiciones. Pero la tarea no es fácil, ya que la influencia de la cultura occidental es cada vez más fuerte. La globalización ha abierto las puertas a nuevas ideas y formas de vida, pero también ha planteado el desafío de proteger la identidad cultural de Turquía. El equilibrio entre la modernidad y la tradición se ha convertido en una preocupación central para muchos turcos. Otro aspecto interesante de la Turquía secreta es la diversidad de religiones y culturas que coexisten en el país. Si bien la mayoría de la población es musulmana, también hay importantes comunidades cristianas, judías y alevíes, entre otras. A lo largo de la historia, Turquía ha sido un crisol de culturas, y esta diversidad ha enriquecido enormemente su patrimonio. Desde las iglesias ortodoxas griegas de Estambul hasta las sinagogas históricas de Esmirna, pasando por los lugares de culto alevíes en Anatolia, Turquía alberga un rico mosaico de creencias y tradiciones religiosas. Sin embargo, la coexistencia pacífica entre diferentes grupos religiosos y culturales no siempre ha sido fácil. En el pasado ha habido episodios de discriminación y violencia contra las minorías, y todavía existen tensiones en algunas zonas del país. El recuerdo de los pogromos y la persecución religiosa sigue vivo en la memoria de muchas comunidades minoritarias. La polarización política y el discurso de odio en las redes sociales han contribuido a exacerbar las tensiones interreligiosas. Es importante recordar que la Turquía que vemos hoy es el resultado de siglos de historia, de conquistas, migraciones y transformaciones sociales. La comprensión y el respeto mutuo son fundamentales para construir un futuro de paz y armonía entre las diferentes comunidades que conforman la sociedad turca. Y hablando de historia, no podemos olvidar el papel que han jugado las mujeres en la sociedad turca. A lo largo de los siglos, las mujeres turcas han desempeñado un papel fundamental en la familia, en la comunidad y en la economía. Sin embargo, su contribución a menudo ha sido invisibilizada o subestimada. Desde las heroínas de la mitología turca hasta las mujeres que lucharon por la independencia de Turquía,
las mujeres han sido una fuerza impulsora en la historia del país. En las últimas décadas ha habido importantes avances en la igualdad de género en Turquía, pero todavía existen muchos desafíos. Las mujeres siguen estando subrepresentadas en la política, en los negocios y en otros ámbitos de la vida pública. La violencia de género sigue siendo un problema grave, y muchas mujeres enfrentan discriminación en el trabajo y en la vida cotidiana. La tasa de participación laboral femenina sigue siendo significativamente más baja que la de los hombres, y las mujeres a menudo ganan menos por el mismo trabajo. La persistencia de estereotipos de género y roles tradicionales limita las oportunidades para las mujeres y dificulta su plena participación en la sociedad. A pesar de estos desafíos, las mujeres turcas están luchando por sus derechos y por un futuro más justo e igualitario. Son activistas, artistas, empresarias y líderes que están cambiando el país y que están inspirando a otras mujeres en todo el mundo. Su historia es una historia de resistencia, de perseverancia y de esperanza. Desde las defensoras de los derechos de las mujeres que luchan contra la violencia de género hasta las emprendedoras que desafían las barreras económicas, las mujeres turcas están demostrando su capacidad para transformar la sociedad y construir un futuro mejor para todos. Y para finalizar, quiero hablarles de la hospitalidad turca, que es famosa en todo el mundo. Los turcos son conocidos por su generosidad, su amabilidad y su deseo de hacer que los visitantes se sientan bienvenidos. No importa a dónde vayan en Turquía, siempre encontrarán gente dispuesta a ayudarles, a ofrecerles una taza de té o a compartir una comida con ustedes. El *K el té turco es mucho más que una bebida, es un símbolo de amistad, de conexión humana y de hospitalidad. Esta hospitalidad es una parte integral de la cultura turca y refleja un profundo sentido de comunidad y de conexión humana. Los turcos creen que es un honor recibir a los huéspedes y que es su deber hacer todo lo posible para que se sientan cómodos y felices. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Turquía, prepárense para ser recibidos con los brazos abiertos y para experimentar la hospitalidad turca en su máxima expresión. Ser invitado a una casa turca significa ser tratado como un miembro de la familia, con generosidad y afecto. La comida, preparada con amor y esmero, se comparte con alegría y abundancia. La conversación fluye libremente acompañada de risas y anécdotas. La experiencia de la hospitalidad turca es un recordatorio de la importancia de la conexión humana y de la belleza de compartir momentos con los demás. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la Turquía secreta. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante país. Hemos explorado los amores prohibidos, los dramas familiares, las tradiciones ocultas y la diversidad cultural que se esconde detrás de la imagen turística de Turquía. Hemos visto cómo las convenciones sociales y las expectativas familiares pueden crear tensiones y conflictos, pero también hemos descubierto la pasión, el romanticismo y la hospitalidad que caracterizan a la cultura turca. Hemos hablado de la brecha generacional, de la lucha por la igualdad de género y de la importancia de preservar las tradiciones en un mundo que cambia rápidamente. En definitiva, hemos intentado mostrarles un lado de Turquía que rara vez se ve en los folletos turísticos, un lado más humano, más complejo y más auténtico. Espero haber logrado transmitirles mi amor y mi admiración por este país y por su gente. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido interesante y que les haga pensar. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo y díganme qué les pareció. ¿Hay algún tema en particular sobre Turquía que les gustaría que explorara en el futuro? Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Cuanto más compartan, más personas podrán descubrir este canal y unirse a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre tengo algo interesante preparado para ustedes. Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.